Muy buenos días y muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias, como siempre, a la organización, a Josep, buen amigo, y a toda la organización por invitarme a estar aquí con vosotros en esta ocasión. Bueno, pues como veis, como se ha presentado, vamos a hablar de cómo están reguladas las terapias celulares, pero quiero aprovechar también para comentaros, bueno, pues cómo está en general el mundo de los medicamentos de terapia avanzada, algún otro tratamiento que sin ser terapia avanzada existe confusión sobre su consideración, como son los exosomas, secretomas. Vamos a intentar aclararlo a lo largo de la presentación. Bueno, los medicamentos de terapia avanzada en la Unión Europea incluyen los medicamentos de terapia génica, los medicamentos de terapia celular, los medicamentos de ingeniería tisular y los medicamentos combinados de terapia avanzada. Los medicamentos combinados de terapia avanzada serían aquellos que, además de incluir o genes o células, llevarían también un producto sanitario. Si hablamos de los medicamentos de terapia génica, esta es la actual definición en la legislación europea. Como veis, el principio activo es un ácido nucleico recombinante, el vector viral puede o no ser necesario y la definición incluye digamos, el término de que es un medicamento biológico. Ahí, ahora mismo, como quizás sabéis, está en marcha la revisión de la legislación farmacéutica y este quizás es uno de los aspectos que se va a revisar, porque ahora tendríamos también posibles medicamentos o productos basados en RNA, que quizá fueran sintéticos, que serían similares a una terapia génica, pero no caerían dentro de esta definición de medicamento biológico. Entonces, este es un aspecto que quizá en la revisión que está en marcha se modifique. Y el objetivo de la terapia génica, como veis, es regular, reparar, sustituir, añadir o eliminar una secuencia génica. Uno de los medicamentos iniciales de terapia génica que consiguió autorización de comercialización en la Unión Europea consistió en el tratamiento de la inmunodeficiencia severa combinada. Como veis aquí, es una enfermedad en la que a los niños que la padecen se considera como niños burbuja por esa inmunodeficiencia que da lugar a que cualquier posible infección pues sea fatal. Entonces, como veis aquí, no sé si puedo utilizar el puntero. Sí, no sé si... vale, perdón, está aquí. Bueno, no sé si no se ve. Pero bueno, como veis, en el punto 1, aquí se extraen células precursores hematopoyéticos de la médula ósea. En el laboratorio se modificarían esas células, esos precursores, con, en este caso sí que es un vector viral que lleva la copia correcta del gen que es deficitario, y esas células modificadas genéticamente se infunden en el paciente. No todas las células están modificadas, pero sí hay un porcentaje suficiente como para repoblar la médula ósea. Conseguimos digamos, corregir esa inmunodeficiencia, ya que a partir de esos precursores hematopoyéticos modificados se van a dar lugar a todos los linajes de poblaciones sanguíneas que tenemos, ¿no? Como os decía, este desarrollo dio lugar a este medicamento, Strimvelis, que tiene autorización por la Agencia Europea de Medicamentos para el tratamiento de inmunodeficiencia combinada grave debido al déficit del gen adenosíndeaminasa. Como veis, el estudio principal incluía 12 pacientes, algunos más a través del uso compasivo, pero aún así fue suficiente por la robustez de los resultados para dar una autorización. Como veis, la supervivencia de los pacientes fue del 100% y con casi un 90% de curación de la inmunodeficiencia. Y como veis, además de esta supervivencia, pues la tasa de infecciones graves se redujo notablemente después del tratamiento y continuó disminuyendo hasta un seguimiento posterior a los 3 años. Como veis, este también es un muy buen ejemplo de esta evaluación continua de los medicamentos, porque, como veis aquí, en el 2021 se hizo una comunicación de las que nosotros denominamos DHPC, que son una comunicación a los profesionales sanitarios, porque había habido un caso de leucemia por la inserción de la construcción
genómica cerca de un protooncogen. Esto es algo que conocíamos que con este tipo de vectores podía ocurrir y se ha observado en un único caso de 43 pacientes en este caso, ¿no? Entonces, aquí es algo que se continúa en la farmacovigilancia y que, como veis, es muy difícil de prever en el momento de la autorización porque, como veis, ese caso ocurrió 4,7 años después de la administración del medicamento. Pero todos estos medicamentos de terapia génica tienen un seguimiento a largo plazo que puede llegar a varias décadas. Como veis, hay un artículo muy reciente del 2024, febrero del 2024, en el que se hace un seguimiento a largo plazo de pacientes que fueron tratados durante el ensayo clínico y pacientes que han sido tratados después de la autorización. Y como veis aquí marcado al final, los 43 pacientes, es decir, los del ensayo clínico más 19 que se han tratado después de la autorización de comercialización, de nuevo un 100% de supervivencia y casi un 90% de curación de la enfermedad. Con lo cual, realmente la promesa de la terapia génica vemos que, aunque sea de manera muy lenta, pero sí se va confirmando, ¿no? ¿Cuál es el problema quizá que tienen todos estos tratamientos? Que, como veis, llegan a muy pocos enfermos y que la vida comercial después de la autorización de comercialización es complicada, ¿no? Y como veis, pues en este artículo, digamos, de un periódico de difusión nacional, pues realmente también las estrategias que quizás siguen a veces las compañías farmacéuticas hace también difícil la supervivencia de este tipo de medicamentos. Deciros también que muchos de ellos van dirigidos frente a enfermedades raras, con lo cual el número de pacientes es muy limitado, con lo cual el precio es muy alto. Bueno, y hay que hacer un equilibrio que no es fácil de hacer, ¿no? Y, como os decía, este medicamento Strimvelis ilustra también la dificultad de mantener este tipo de medicamentos de terapia avanzada. Como veis aquí, la autorización inicial se le dio a un hospital universitario, el Hospital San Raffaele en Milán, que sigue siendo el único centro donde se puede administrar este tratamiento. Posteriormente, una compañía multinacional, GSK, adquirió el medicamento, pero visto que no obtenía, digamos, el rendimiento comercial que esperaban, lo vendió a otra compañía, como veis, Orchard, en 2018, y esa compañía, a su vez, lo ha devuelto a la Fundación Teletón, es decir, al hospital universitario, de nuevo por la misma razón. Con lo cual, ahora tenemos un hospital universitario que es la institución académica que hizo el desarrollo inicial del medicamento y al que ha vuelto el medicamento, porque, digamos, es de reducido interés comercial debido al escaso número de pacientes, ¿no? Y deciros también que para un hospital universitario, cualquier institución, el mantenimiento de una autorización de la Agencia Europea de Medicamentos es muy costosa, no solamente por los estudios posautorización, farmacovigilancia, etcétera, sino que mantener la propia autorización de comercialización es caro, con lo cual para una institución académica es complicado. Este es otro de los ejemplos de medicamentos de terapia génica, también con muy buenos resultados. Como veis, en 2022 se autorizó el primer medicamento de terapia génica para tratar hemofilia A. Otro caso muy interesante, porque la hemofilia, tanto la A como la B, son enfermedades huérfanas, es decir, enfermedades raras. Y en este caso hay muchísimos tratamientos. Tenemos medicamentos basados derivados de plasma humano, concentrados de factores de coagulación. Tenemos también medicamentos obtenidos por ingeniería genética, recombinantes, factor 8, factor 9 recombinantes, moléculas modificadas, conjugadas con polietilenglicol. Luego, más reciente, hasta incluso un anticuerpo monoclonal que hace la función de los factores de coagulación, el emicizumab, y bueno, pues la terapia génica viene a cubrir todavía algo más para el tratamiento de la hemofilia. En este caso, como veis, también es un vector viral, virus adenoasociado, en el cual lleva el gen del factor de coagulación 8. Una vez administrado, estos vectores tienen tropismo hepático, es decir, se van al hígado, lo cual también es muy conveniente porque es el lugar donde se produce el factor de coagulación y ahí hay una secreción de factor 8 una vez que se ocurre la expresión del gen. Aquí, como veis, también el desarrollo clínico incluyó 134 pacientes seguidos durante al menos 2 años. Como veis, una reducción de los episodios de sangrado o hemorragias internas del 85% y
una reducción en la necesidad de infusión de factor de coagulación del 97%, o sea, resultados muy impresionantes. Como veis, este medicamento tuvo también autorización condicional, que quiere decir que está sujeta a una revisión anual. El seguimiento era de media de 2,5 años, pero hasta la fecha incluso los pacientes incluidos en el primer ensayo siguen sin necesitar factor de coagulación, con lo cual os podéis imaginar que este tipo de tratamientos, pues la calidad de vida cambia completamente para cualquier paciente hemofílico. Como veis, el 96% sin necesidad de tratamiento preventivo. Y bueno, pues como ilustra muchos ejemplos de estos medicamentos de terapia génica, pues aquí el precio, el único precio que he encontrado ha sido el de casi 29.000 euros en Alemania, pero este tipo de medicamentos en el mercado estadounidense está pues entre los 2 o 3 millones de dólares, con lo cual pues también muy difícil el acceso a los pacientes. Indicaros también que se autorizó, como veis, en 2023 el primer medicamento de terapia génica basado en tecnología de edición genómica, como veis, para el tratamiento de beta-talasemia o anemia también de células falciformes, y como veis, con resultados también muy buenos. La independencia de transfusión a los 12 meses de la administración del tratamiento pues era o del 87% en los pacientes que entraron en el estudio o de casi el 93% en los pacientes, en la población de pacientes que llegaron a recibir el tratamiento de terapia génica. Como veis, el intervalo de confianza es bastante estrecho, es decir, que casi se acercan algunos pacientes al 100%. Este medicamento, como veis, Casgevy, se trata también de una administración única de entre 4 y 13 millones de células y, como os decía, está basado en la tecnología CRISPR-Cas, en este caso, para eliminar la región enhancer o aumentadora del gen BCL11A. Eso lo que hace es que reduce la expresión de hemoglobina normal y aumenta la expresión de hemoglobina fetal, que da lugar a una corrección del defecto, ¿no? Y luego, bueno, pues obviamente seguro que todos hemos escuchado hablar de los linfocitos T modificados genéticamente o células CAR-T, y esta también es una publicación reciente de febrero de este año, en el cual hay un récord de una paciente tratada hace 19 años con una de estas células CAR-T modificadas genéticamente y que sigue bien, como veis, 19 años después. Sigue libre de cáncer, madre de 2 niños, y como veis aquí, pues bueno, hay otros tratamientos basados en células CAR-T autorizados tanto en Estados Unidos como en Europa. Y bueno, pues ahora lo que hay también es mucha investigación para tratar de aplicar estos linfocitos modificados genéticamente tanto en enfermedades autoinmunes como en el tratamiento de tumores sólidos, que son un poquito más complicados por el acceso de esos linfocitos T al interior del órgano. Cuando pasamos a la terapia celular, pues aquí veis la definición también en la legislación europea. El principio activo son células o tejidos que se utilizan pues para prevenir, tratar o diagnosticar una enfermedad. Y aquí, a diferencia de la ingeniería tisular, la acción puede ser por factores que secreten las células. Como veis ahí, puede ser una acción farmacológica, inmunológica o metabólica. Así tenemos células o tejidos que, como veis, o bien sin cultivar o después de cultivo en el laboratorio, pues bueno, encontramos que hay investigación clínica pues en diferentes aplicaciones, pues tanto para intentar regenerar tejido cardíaco después de infarto de miocardio, para tratar también de regenerar tejido óseo o otras patologías como puede ser tratar de evitar la reacción de injerto contra huésped tras un trasplante. ¿Qué tenemos hasta la fecha? Pues hasta febrero de 2025 tenemos 27 medicamentos de terapia avanzada, es decir, terapia génica, terapia celular somática, ingeniería tisular, que tienen autorización por la Agencia Europea de Medicamentos, pero, como os decía, 19 disponibles, es decir, hay aproximadamente un 30% que recibieron una autorización y que ya no están disponibles por diferentes razones. Como veis, todos aquí, todos estos que están en un color como más gris, son aquellos que tuvieron en su día una autorización y que no están disponibles. Y los que están en naranja, Imlygic y Spherox, son los únicos que no van dirigidos a tratar
enfermedades huérfanas. Es decir, las terapias avanzadas realmente están teniendo un papel crítico en el tratamiento de estas enfermedades raras, ¿no? Aquí tenemos el resto de medicamentos hasta la fecha. Como veis, Casgevy es el que hemos comentado, el primero basado en tecnología de edición genómica, y como veis, el último que se autorizó a mediados del año pasado es otro medicamento basado en terapia génica para el tratamiento de la hemofilia B. Y como veis, tenemos también hasta la fecha 6 medicamentos de los que conocemos como CAR T-cells o linfocitos modificados genéticamente. ¿Cómo pueden estar disponibles este tipo de medicamentos en la Unión Europea? Pues obviamente si tienen una autorización de comercialización, que la da la Agencia Europea de Medicamentos. Vamos a revisar también una posibilidad de autorización nacional, que lo conocemos como autorización de uso, que da la Agencia Española de Medicamentos y que sería únicamente para utilización en España, es decir, no son medicamentos que puedan ser exportados, y, por supuesto, si hay investigación clínica o uso compasivo, ¿no? Autorización de comercialización de medicamentos, como os digo, que se utilicen en medicina regenerativa, pues Holoclar para la deficiencia de células madre del limbo corneal, Exferox para el tratamiento de lesiones del cartílago articular, y vamos a comentar también el caso de Alofisel, que hasta hace muy poquito pues era otro de los medicamentos disponibles, pero que ya no está disponible, como veis, para el tratamiento de fístulas perianales en pacientes con enfermedad de Crohn. Recordaros que esta autorización que da la Agencia Europea de Medicamentos es lo que se conoce como procedimiento centralizado, porque ahí participan todos los países de la Unión Europea. Tiene un plazo concreto, específico, de 210 días de evaluación, y es cada país luego el que decide sobre las condiciones de precio y reembolso. Esta diapositiva solamente también para recordaros que la EMA lleva funcionando desde 1995, o sea, 30 años regulando los medicamentos que están disponibles en la Unión Europea, como veis, para tratar a una población de aproximadamente 450 millones de personas, y también para medicamentos de uso veterinario, ¿no? Cada mes se reúne el Comité de Medicamentos de Uso Humano, el CHMP, como veis ahí, y podéis encontrar tras la reunión de cada mes los medicamentos que han recibido autorización de comercialización. Entre ellos, justo de la reunión del mes de febrero, queda pendiente la confirmación de la Comisión Europea, pero la EMA ya ha dado su opinión positiva. Otro medicamento de terapia génica para el tratamiento de la epidermolisis bullosa distrófica. Otra enfermedad que, como veis, también es causada por un defecto génico en el colágeno 7, que sería el encargado de mantener el link entre la dermis y la epidermis, y, como veis, pues realmente los pacientes que sufren de esta enfermedad, pues de momento el único tratamiento que tienen pues es el tratamiento del dolor, protección de la piel, etcétera, ¿no? Y, como veis, también el único medicamento disponible se autorizó en 2022, Filsubez, que es un extracto de plantas que se extrae de la corteza de abedul. Entonces, ahora, bueno, pues el tratamiento de terapia génica supone también pues una alternativa para el tratamiento de estos pacientes. Comentaros también el caso de Alofisel, porque también ha sido muy significativo y quizá ilustrativo de lo que ocurre con las terapias avanzadas. En su día, Alofisel el desarrollo comenzó en España con el grupo de Damián García Olmo. Como veis, es un tratamiento de 120 millones de células por dosis, células mesenquimales halogénicas, que para el tratamiento de estas fístulas perianales complejas. Y aquí veis ya la notificación en diciembre de 2024 de la retirada del mercado. ¿Por qué se produjo esta retirada del mercado? Porque, como veis, en la autorización finales de 2017, principios de 2018, se le dio una autorización condicional. El resultado era de aproximadamente una diferencia del 15% comparado con placebo. Bueno, pues se le dio autorización condicional sujeto a la confirmación de los resultados, como veis ahí, en ese ensayo clínico Admire CD2. ¿Qué ha ocurrido? Que cuando han terminado ese ensayo clínico, pues realmente no se ha confirmado ese 15%, o sea, la diferencia era de un 2%, con lo cual ya estamos hablando de un tratamiento que es costosísimo de producir,
costoso de administrar, etcétera, y entonces pues con esa diferencia no se han confirmado los resultados. Y como veis, la actualización en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos, en lugar de aparecer en verde autorizado, aparece ya como retirado, pero todos los documentos que se utilizaron para su autorización siguen estando disponibles por si tenéis interés, ¿no? Si ahora hablamos de esta autorización de uso que da la Agencia Española de Medicamentos, y de nuevo son medicamentos autorizados solamente en España y que no pueden ser exportados. Si vais a la página web de la Agencia Española de Medicamentos podéis encontrar una actualización de estas autorizaciones de uso. Como veis, hasta la fecha, 5 medicamentos de terapia avanzada que están disponibles en España y que van desde NC1, que se autorizó al Hospital Puerta de Hierro, ARI 001, autorizado al Hospital Clínic de Barcelona, Centrocel, basado también en condrocitos autólogos, la Clínica Centro, Piel Humana al Hospital Virgen del Rocío, y un segundo Carticel o linfocitos modificados genéticamente para el tratamiento de mieloma múltiple en el Hospital Clínic de Barcelona. ¿Qué es lo que aporta, digamos, esta cláusula de exclusión que conocemos en el marco regulatorio? Pues permite que desarrollos, como veis, académicos o en el caso de Centrocel, algo que se había hecho todo el desarrollo cuando era considerado un trasplante, pues estén disponibles al menos para los pacientes en España. Es muy difícil que cualquiera de ellos pueda tener los recursos suficientes como para ir a una autorización europea, aunque el ARI 0001 está en ese camino. Y bueno, ojalá que sea muy positivo, pero como veis, por lo menos esto nos ofrece una posibilidad de tratamiento para los pacientes en España, por ejemplo, incluso con piel humana, que no tenemos ningún tratamiento autorizado a través de la Agencia Europea de Medicamentos. Y bueno, algo que puede ser también muy útil para todos vosotros, pues como veis, esta es una revisión también del 2024 sobre el uso de células madre pues en digamos, lesiones deportivas, ortopedia, etcétera, ¿no? Entonces, siempre encontramos con que esto es un tratamiento pues muy prometedor, pero luego la verdad es que como veis, los desafíos permanecen, tanto cómo se obtienen las células, cómo se caracterizan las células, cómo son de reproducibles. La seguridad, por lo menos con las células mesenquimales, no parece ser un problema, pero es más problemático de la demostración de eficacia. Y luego, como veis aquí, en esta última parte, lo que nos ocurre en muchos de los ensayos que nos llegan o en la revisión de la literatura es que no hay un único tratamiento, lo cual también es normal porque si hay que curar una lesión, pues uno intenta una aproximación múltiple. Entonces, hay pacientes que reciben la terapia celular, pero reciben otros muchos tratamientos al mismo tiempo. Entonces, es muy difícil, con todos esos factores de confusión, determinar cuál es el papel que tienen las células, ¿no? Estos son revisiones que he compartido con vosotros también en alguna ocasión anterior, de 2023, y como veis aquí, pues bueno, el perfil de seguridad es bueno, pero hay muchos factores que no se están considerando desde la técnica de obtención, el desarrollo de los ensayos, etcétera, ¿no? Y aquí, pues como veis, al final estos ensayos siempre, estas revisiones terminan con la necesidad de hacer estudios más sólidos, ¿no? Como veis, con células mesenquimales de diferentes orígenes hay muchos estudios en marcha y, bueno, pues veremos si alguno de ellos realmente tiene resultados más sólidos. Y ya unas cuantas diapositivas para mencionar otro tipo de medicamentos que yo creo que, al no tener esos resultados tan robustos como pensábamos con las células mesenquimales, pues hay muchos grupos de investigación que están utilizando lo que se conocen como vesículas extracelulares, exosomas, secretomas, medio condicionado, etcétera. Es verdad que esto no es un medicamento de terapia avanzada, porque no contiene células, contiene el sobrenadante del cultivo celular, pero sí que es un medicamento biológico. Como veis, hay diferentes formas de extracción y, bueno, pues cuando uno busca el posible mecanismo de acción de estos exosomas o secretomas, pues siempre encontramos que, bueno, pues es debido a la composición que tienen, que incluye enzimas, proteínas, ácidos nucleicos, etcétera,
que parece que podrían tener algún tipo de efecto, ¿no? Entonces, simplemente aclarar que son medicamentos biológicos, es decir, su uso está regulado por la legislación de medicamentos, no es terapia avanzada, pero es un medicamento biológico, con lo cual su obtención tiene que hacerse en una instalación adecuada, con condiciones de correcta fabricación, y su utilización debe estar autorizada, o bien en un ensayo clínico o una autorización de comercialización que no hay hasta la fecha, o por un uso compasivo. Y nuestra recomendación siempre es consultar con la agencia ante la oferta de cualquier posible tratamiento basado en este tipo de productos, ¿no? Aquí, de nuevo, también una revisión muy reciente de 2024. Como veis, la dificultad también para establecer la eficacia de este tipo de productos radica en la heterogeneidad de su composición, con lo cual hacer un estudio que tenga buenos resultados y luego que esa preparación de los exosomas o del secretoma sea reproducible es muy complicado. Como veis, si hacéis una búsqueda en ClinicalTrials.gov, pues a mí me salían hace un par de días 258 estudios en múltiples indicaciones, y luego, bueno, pues indicaros también en la página web de la agencia americana, la FDA. Esto es una actualización, aunque digamos, este mensaje está desde 2020, alertando sobre el uso de medicamentos basados en medicina regenerativa o exosomas, ¿no? Como veis, estos productos están regulados por la FDA y ellos reconocen también que en algunos casos se puede dar información que no es del todo correcta cuando un paciente pues, busca alguna alternativa, ¿no? También insisten que estos productos basados en células madre están regulados por la FDA y que requieren su autorización, y lo mismo ocurre con los productos basados en exosomas. Y, como veis, indica también que hasta la fecha no hay ningún medicamento basado en exosomas que tenga autorización por la FDA. Y me ha parecido muy interesante porque aquí establece una serie de puntos que, como veis, ninguno de estos productos, ni de células madre ni de exosomas, ha sido autorizado para el tratamiento o la prevención de COVID-19, que surgieron muchos estudios clínicos en su momento. Ninguno de estos productos ha sido autorizado para el tratamiento de osteoartritis, tendinitis, dolor de rodilla, de cuello, hombro, etc. Ninguno de estos productos ha sido autorizado para el tratamiento de problemas o enfermedades neurológicas, que lo encontramos también, que a veces lo ofrecen a pacientes con Parkinson, Alzheimer, etc. Ninguno ha sido autorizado para el tratamiento de enfermedad cardiovascular, pulmonar, etc. Y ninguno de estos productos ha sido autorizado para tratar autismo, degeneración medular, dolor crónico, fatiga, etc., ¿no? Y como veis también ahora mismo está en marcha una revisión de esta declaración también de la Agencia Europea de Medicamentos, alertando sobre la posible oferta de tratamientos que no están autorizados. Aquí, quizá también por nuestra parte, insistir que el problema no es tanto que puedan ser o no eficaces, sino sobre todo la seguridad. Si un medicamento o un producto basado en células no está autorizado, no tenemos garantías de que su producción haya sido en las condiciones adecuadas, con lo cual podría incluso causar un problema al paciente por no estar, como digo, obtenido en las condiciones adecuadas. Con esta diapositiva concluyo. Como veis, los exosomas, secretomas son medicamentos biológicos, requieren estar preparados en instalaciones autorizadas y también su aplicación. Los medicamentos basados en terapia celular igualmente son medicamentos de terapia avanzada, requieren una instalación que haya sido certificada y su aplicación también tiene que tener una autorización. Y también, como novedad, os adelanto, por eso está en gris. Normalmente en presentaciones anteriores os comentaba que el plasma rico en plaquetas era un medicamento biológico que no requería autorización individual, etcétera, y cómo su administración y su manipulación estaban reguladas por un informe de la Agencia Española de Medicamentos. Bueno, con la entrada en vigor del Reglamento de Sustancias de Origen Humano, quizá lo habéis oído, SOHO, por su acrónimo, digamos, en inglés, va a haber algunos productos frontera que no van a estar regulados como medicamentos, con lo cual, bueno, pues estamos ahora en conversaciones con la Organización Nacional de Trasplantes, que llevará esos medicamentos de origen humano, perdón, no los medicamentos, los productos o algunos productos de origen humano, y hemos acordado que el plasma rico en plaquetas va a quedar regulado por la ONT. Hasta la fecha no sabemos cuánto de lo que la agencia
las garantías que había establecido la agencia las incorporará la ONT y sí que seguirá siendo medicamento si hay un pool de plasma, es decir, si hay un plasma de diferentes donantes y se hace una mezcla para tratar pacientes. Pero en el caso de que sea una donación individual para un paciente, quedará regulado por ellos y, bueno, esto se acabará publicando, ¿no? Pero, bueno, os lo digo pues porque esta es la línea en la que va a ir hacia el futuro. Y con eso, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Un placer estar aquí.